En 1825, con la independencia, en la época republicana, en los primeros años de la República, la instrucción primaria como tal, no existe una sola imprenta en el país. Se produce un desplazamiento del poder colonial a las élites postcoloniales que habitaban en ese entonces, pero mantenimiento intacta la formación social colonial, iniciándose así un proyecto de sociedad que excluía totalmente a todos los sectores públicos que vivían en ese entonces. El más firme en ese entonces de romperse el horizonte colonial era la educación de la obra de Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Simón Bolívar. Intenta universalizar la educación, extenderla a todos los sectores sociales en ese entonces. Ideas que están implícitas en el primer estatuto educativo o el modelo liberal liberatorio, diseñado por don Simón Rodríguez, en su condición de primer director general de la educación en Bolivia. Ya con estos sucesos, en 1841 la escuela era para unos cuantos. El país contaba con 60 escuelas primarias, todas destinadas a la élite y concentradas en la ciudad, con una población escolar de casi unos 4.000 niños que aprendían la lectura, la escritura, la gramática y la literatura. Están marginados de la educación de la mujer y de los indígenas. En esta educación podemos ver que esta educación para unos cuantos solo era para esta clase dominante y media. No así, también con una gran discriminación a lo que eran las mujeres. Esto solo podía darse para estos sectores con una gran economía, dando así de invisibilizado a lo que eran los indígenas en ese entonces. En 1853, con Isidoro Belzu. Isidoro Belzu, mediante el decreto reiteró la intención del Estado en cuanto a la educación popular, de modo que las escuelas se dediquen no solo a la alfabetización, sino al desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante, en razón de aptitud del carácter de los habitantes, del clima y de los recursos propios de cada zona geográfica. Ya tras este suceso, podemos ver también a Adolfo Vallivian en 1873 a 1874, que declaró obligatoriamente la enseñanza primaria gratuita, un gran avance en ese entonces, en 1874. En 1890, la educación como una técnica. Bueno, aquí podemos ver los fines del siglo XIX. Bolivia se incorporó a la economía capitalista mundial que plantea a todos los gobiernos liberales de ese entonces la necesidad de la democracia y de la modernización de la educación para permitir la formación de mano de obra calificada y a la capacitación de las técnicas requeridas también por la industria capitalista. La educación es discriminatoria, solo algunos podían educarse en la educación formal, mientras la mayoría no lograba el acceso a la educación. Mariano Baptista Caserta, en 1892 a 1896. La dictó la ley del Estatuto de la Educación Pública. Se establecieron más escuelas fiscales que se preocupó para la educación de toda su mayor fortaleza, era hacerlo cambiar de opinión a toda la gente. Esto sucedía en 1892 a 1896, con un avance ya más a lo que era la educación. Tras la Revolución Federal, la corriente liberal triunfante desarrolló una ideología al progreso, imitando así a los modelos pedagógicos de Europa, y también que ve al indio campesino como un sujeto portador de vicios y defectos, y no era agente de progreso y desarrollo del país. Esto pasaba en 1899, tras la Revolución Federal, teniendo que así traer pedagogías de Europa e implementándolas acá en un contexto muy raro que no necesitaba de esa pedagogía, ¿no?